La estrategia política que tiene Israel para el mundo es la estrategia infantil. La estrategia infantil de un niño de 4 años que le decís no toques esto, entonces va y lo toca. A Israel le decís tenés que parar el fuego y lo que hace es ampliar el conflicto. A Israel le decís tenés que tomar medidas para evitar el genocidio y lo que hace es cortar la ayuda humanitaria para hambrear a la población. Entonces, ¿cuál es la estrategia israelí? El infantilismo total. Hoy estaba laburando y mientras que estaba pensando que te iba a preguntar sobre el cese al fuego que se votó gracias a que Estados Unidos se abstuvo. ¡Qué bien, Estados Unidos! Y dije, mirá, acá pasó algo que Ismael no había dicho. Igual hoy pasó algo que ya habíamos dicho que no iba, o yo decía que no estaba sucediendo, y es que Israel atacó Siria y se la dio y mató a varios soldados de Hezbollah. Sí, o sea, ahí, a 4 de Hezbollah. ¿Cómo se puede entender, cuál es la dimensión de este cese al fuego, que se anuncia así en varios medios, incluso medios palestinos? Sí. ¿Cuál es la actitud de Estados Unidos? El expresidente del Consejo de Seguridad, un expresidente del Consejo de Seguridad, porque es rotativo, en el 2015 le tocó a un uruguayo, en una entrevista también lo escuché al hombre decir que varias cuestiones, pero él le llamaba, coincidía que era un cese al fuego. Sí. Es que, para ver qué tal está funcionando el cese al fuego, simplemente hay que ver las pruebas. No solamente sigue habiendo muertes en Gaza, sino que además ahora, como bien decís vos, lo expandieron el conflicto a Siria. En Siria el conflicto venía, digamos, como medio ahí congelado, ¿no? Tal, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, además de los 4 soldados de Hezbollah, mataron a creo que 30 y pico de soldados sirios. Sería una novedad, que creo que es uno de los pocos ataques israelíes que no tiene víctimas civiles. No sé, todavía es muy temprano. Hay algo que hay que tener en cuenta con respecto a las operaciones militares, los ataques, atentados, etcétera. Toda la información que surja en las primeras 24 horas, por lo general, no es acertada. Yo la fuente que yo escuché era rarísima, porque era de una ONG siria que trabaja en Europa y que tiene fuentes supuestamente fidedignas. Es todo como... Sí. Es como el barco. Es como la... es como la organización humanitaria... Mirá esto. ¿Cómo era la organización humanitaria para ayuda del Sinaí o algo así? Es como un nombre muy específico, ¿no? Vos decís, justo la ayuda humanitaria en el Sinaí. ¿Cuándo se funda, señores? El 6 de octubre. Y es la organización de ayuda humanitaria que supuestamente obtuvo imágenes satelitales de la cárcel que está haciendo Egipto ahí del otro lado de Kerem Salam. Voy a lo que vuelvo a tu pregunta inicial. El cese al fuego propuesto por Argelia de repente propone un cese al fuego. Argelia no es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Hay miembros permanentes y hay miembros que rotan. Los permanentes son los que tienen la bomba atómica, para resumir un poco, ¿o no? Algo así. Algunos porque por ejemplo Turquía tiene armas atómicas y no está en el Consejo Permanente. China, Rusia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, por supuesto. Y creo que para de contar. Esos son los miembros permanentes. Argelia hace esta propuesta de cese al fuego, un cese al fuego que es más bien una pausa, o sea, vamos a entendernos. Acá hay un morbo con la palabra cese al fuego, pero en verdad es una pausa porque lo que propone es, por lo que queda del mes de Ramadán, que son 2 semanas, en verdad ya una. En 10 días se termina.
Y bueno, eso sería el supuesto cese al fuego. Y ahí plantea dos cosas que son, bueno, como exhortaciones, que es por un lado la liberación solo plantea la cuestión de los rehenes israelíes, los rehenes que están en manos de Hamás, pero no plantea la cuestión de los rehenes palestinos que están en las cárceles israelíes. Y sí, señora, me escuchó muy bien decir rehenes palestinos. ¿Y por qué son rehenes palestinos? Porque fueron raptados sin un juicio en forma sumaria y sin una ley, sin un marco legal acorde a normas internacionales que respalde eso. Entonces, en verdad, directamente de lo que estamos hablando es de un secuestro de Estado. Y en este momento hay 7.000 secuestrados por el Estado israelí. ¿tá? Vaya, consulte con cualquier jurista de la ONU y se lo va a aclarar. No son prisioneros, no son detenidos. Bien, esa cuestión no fue planteada por el cese al fuego, propuesto por Argelia, fue planteado más bien lo de la liberación de los rehenes que tiene Hamás en su poder. Y la otra cosa que se plantea es la mayor entrada de ayuda humanitaria. ¿Cuál es la maniobra, en verdad, de Argelia? Lo que está haciendo entonces es como un poco el trabajo que no está pudiendo hacer Estados Unidos, Egipto, Qatar, con Israel y con Hamás, ya que las negociaciones no se han movido en absoluto. O sea, siguen charlando, pero no se han movido. Fundamentalmente, quiero aclarar algo. No se han movido es mucha gente. Quien no se ha movido es Israel. Hamás se ha movido bastante desde sus reclamos iniciales, cuando la operación Al-Aqsa, hasta este momento en el cual directamente se olvidó, o sea, dejó de lado totalmente las reivindicaciones que tenía al momento de hacer la inundación o el diluvio Al-Aqsa, y está abordando directamente la cuestión, la crisis humanitaria generada por el ataque israelí. Israel no se ha movido un pelo y es más, lo que ha hecho es retroceder. Cada vez está dispuesto a negociar menos cosas. Entonces, lo que hace cese al fuego, esta propuesta de cese al fuego es como, bueno, cubrir un poco, tratar de tomar los puntos que se están negociando. El único beneficiado a medias de todo esto es Estados Unidos, porque Estados Unidos no lo veta. Ahora, ¿por qué no lo veta? Porque a renglón siguiente, o sea, cuando la embajadora estadounidense da su posición y explica por qué no lo veta, explica que la resolución no es vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? O sea, no está incluida en el capítulo 7. Lo que quiere decir que, dos cosas. Primero, no se prevén sanciones ante el incumplimiento de la disposición, y los países tienen, al no ser vinculantes, tienen como cierta libertad para interpretarla y hacer lo que quieran. Entonces, en verdad, es más bien lo que hace es desestimar toda la resolución, convertirla poco menos que en algo declarativo. Ahora, por supuesto, es una señal para sus votantes. Y esto tiene que ver con que en la actualidad el 56% de los votantes en general estadounidenses están en contra, lea mis labios, en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza. Y no me refiero al 56% de los demócratas, me refiero al 56% de los votantes. Esto quiere decir que al menos un 15 o un 20% de los republicanos también están en contra. Entonces, esto es algo que de alguna manera el gobierno estadounidense necesita darle una señal, ¿no? Y todas las señales que van a dar son, como ya hemos dicho varias veces acá, son, estas especies de derrapadas incoherentes. Y bueno, eso es fundamentalmente la propuesta. Tiene que ver con eso. Probablemente Argelia le haya hecho algún favor a Estados Unidos, porque Estados Unidos, pensemos además en esto, ¿no? Este cese al fuego se vota el lunes, 2 días antes, el viernes, Estados Unidos ha hecho una propuesta de supuesto cese al fuego que era igual o peor que esta. Entonces, la diferencia era que
solicitaba la condena a Hamás. Esto es lo que no tiene esta resolución y que, bueno, que de alguna manera animó a todos los países a votarla, entre ellos Rusia y China, que eran los que habían vetado la anterior. Pero nuevamente, ya vemos que en el terreno no está surtiendo ningún efecto, o sea, siguen muriendo palestinos, sigue habiendo enfrentamientos. Al día siguiente de la resolución hubo un ataque en el cual las brigadas Al-Qassam bombardearon, o sea, le metieron un misilazo a una tanqueta israelí que andaba circulando. O sea, ahí tenés el cese al fuego. Sí, no parece ser por ningún lado. No, me quedé pensando por qué este tipo, ahora no lo encuentro, sí. El expresidente del Consejo de Seguridad decía que era vinculante y nombraba otro artículo que era el 5, pero es un tecnicismo que tal vez me quedé pensando por qué él sí decía que era vinculante. Está bien, lo que pasa es que acá lo que hace, en verdad, tiene razón el ex presidente del Consejo de Seguridad, tiene razón. Decía que incluía a Hamás, que era otro debate, como Hamás no era un Estado, el otro decía que era una pavada porque ese artículo incluía como crímenes de guerra igual si se cometieran y posibles, o sea, que sí, eran posibles de ser juzgados como cualquier Estado. Exacto. O sea, primero que nada, tiene razón, es vinculante por donde se lo mire. O sea, si no, ¿qué sentido tendría todo el Consejo de Seguridad de la ONU? Si al final cada uno va a resolver, bueno, lo que está haciendo Estados Unidos es patear el chiquero, es simplemente eso. Vos decís que no es vinculante en los hechos, vos decís que no es vinculante en los hechos porque no hay sanciones, eso sí. No, no digo que no sea vinculante en los hechos, digo que Estados Unidos la está haciendo no vinculante, que es distinto. Ellos lo que están haciendo es darle cobertura política, o sea, de declaración política, a una infracción. Es como que yo el día de mañana, supongamos, ¿no? Yo voy y te desalojo de tu casa. Yo soy, ponele, no sé, la policía sionista, entonces voy, te desalojo de tu casa y digo que vos no estás cumpliendo con la ley acorde, no sé, y cito cualquier pavada. En verdad lo que estoy haciendo es usurpando tu casa y estoy haciendo una declaración simplemente para que mis defensores digan, sí, mirá, tiene razón. En verdad lo que está haciendo Estados Unidos es eso. O sea, tiene razón el embajador, el expresidente, la decisión, la resolución es vinculante como cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Per se son vinculantes, o sea, olvídate. Lo que está haciendo Estados Unidos es simplemente eso, jugar con palabras, como por ejemplo lo del cese al fuego. No es un cese al fuego, es una pausa. Entonces lo que están haciendo es directamente vaciar y torcer y romper palabras. Perdón, te había cortado. No, que inclusive decía que en los papeles, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU toma una medida como esta, legalmente se podía o hacer tomar medidas económicas contra el Estado que no cumpliese lo que se dictamina, en este caso el cese del fuego, o incluso una intervención militar. Exacto. Cual, creo que esa posteriori que se resuelven las sanciones. Lo que sí está claro es que las resoluciones traen aparejadas sanciones. El problema es que como esto no se resuelve dentro del capítulo 7, no se prevé el establecimiento de sanciones. O sea, no hay digamos, como la previsión de un mecanismo. Es un poco lo que está pasando con la Corte Internacional de Justicia. O sea, ahora dice que tiene que, le impele al Estado israelí a no bloquear, directamente no bloquear y abrir todos los pasos para la entrada de ayuda humanitaria. Y Israel no va a hacer absolutamente nada de eso. Pero lo que quiero decir es, o sea, la posibilidad, por decirlo así, está. La vinculación existe, las resoluciones que toma el Consejo de Seguridad de la ONU
tienen que ver con eso e implican de alguna manera como una especie de gradualidad en el uso de la fuerza, de las cuales, como vos decías, sí, una intervención militar es una de las tantas. El problema es que en este caso se ubicaron como en la parte más baja, es decir, bueno, no, de momento no vamos a decir que tenemos que automáticamente vamos a considerar sanciones, que sería el siguiente escenario. Dentro del capítulo 7, sí, claro, vos decís, bueno, mira, si no haces esto, va a haber sanciones, y a partir de que vos constatás que no lo haces, y bueno, muchachos, nos juntamos y vemos cómo sancionamos. Si ponemos sanciones económicas, por ejemplo, o ponemos directamente operación militar. Igualmente, aclaro algo. Con respecto a las sanciones económicas, ya está habiendo algunos movimientos. Habíamos dicho, Holanda, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, que ya no están produciendo, no le están vendiendo partes a Israel. Hay en curso, una corte holandesa está evaluando justamente la suspensión por vía legal de venta de partes del caza F-35 a Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no le van a llegar las partes? No, obviamente. Todos los países tienen claro cómo pueden esquivar las sanciones. El tema es que le van a salir más caro, o sea, va a estar como los palestinos con los bloqueos, ¿no? Pero de a poco se están empezando a ver estos pequeños movimientos. O sea, Estados Unidos ahora anunció que hay determinadas armas que no le va a proporcionar a Israel. Lo dijo, o sea, esto salió ayer en la visita del ministro de Defensa israelí a Estados Unidos. Estados Unidos ya le planteó que, bueno, que hay determinadas armas a las cuales no les va a dar acceso. La prensa árabe y la prensa israelí, por ambas partes, está hablando de esto. O sea, justamente de esta especie de primer pequeño freno estadounidense, que vamos a ver si en verdad es efectivo, ¿no? No, pero aparte lo que está de fondo acá es que hubo un cambio, ¿no? O sea, de no haber ninguna resolución del Consejo de Seguridad a que exista una resolución positiva. Ese cambio para vos solamente se da por las encuestas internas de Estados Unidos. ¿Ese es el único factor? Podría ser, ¿eh? ¿O hay alguno más? Fundamentalmente sí, en la política estadounidense. Vamos a entenderlo. La política... Como sí. Estados Unidos, los demás ya venían votando, China, Rusia ya venían votando a favor del cese del fuego. Ahí no hubo cambio. Sí, sí. El único cambio es la abstención de Estados Unidos. Sí. Yo te pregunto, ¿esa abstención es el único cambio? ¿Se debe solamente a eso? ¿O ya le está saliendo carísimo esto y ya está? Creo que yo en términos... pensaba en un comienzo, ¿no? Sí, en términos económicos es un poco como lo de Ucrania, le está saliendo muy caro. En términos políticos, o sea, obviamente le está saliendo carísimo. Ahora, el asunto es si el gobierno estadounidense está dispuesto a pagar ese precio. Ese es el tema. Y acá lo que está pasando justamente es que la población estadounidense está cada vez menos dispuesta a pagar ese precio. Porque tienen sus propios problemas, porque todo esto les está saliendo caro en plata a la población estadounidense. Ahora, creo que para entender, o sea, sí, es un cambio, o sea, quiero decir, es favorable, hay algo que es tangible. No para la gente que está viviendo esta situación dramática en Gaza. Para ellos la situación no cambia en absoluto. Para lo que sí cambia es para el futuro. Y para el futuro de los palestinos en general y para el futuro de Medio Oriente en general. Eso es algo importante que hay que entender. ¿Por qué? Porque el electorado, esa pequeña porción del electorado estadounidense que siempre va de un lado para el otro, y que son los que vuelcan la elección de un lado, hacia un lado o hacia otro, llamémosle los no comprometidos con un partido, tienen un poder enorme sobre el mundo. ¿Por qué? Porque aunque la economía china sigue siendo, es tremendamente fuerte, la economía estadounidense todavía sigue teniendo una incidencia brutal en todo el mundo. De hecho, la economía apenas se ha desdolarizado, eso quiere decir que Estados Unidos tiene un peso brutal en la economía del mundo, y eso, más que el ejército,
es lo que es el verdadero poder de Estados Unidos. Y eso tuerce la política principalmente occidental y después, por supuesto, la política mundial. Entonces, cualquier cambio que haga Estados Unidos, por supuesto, va a generar olas en ese sentido. Entonces acá, en su pérdida paulatina de hegemonía, Estados Unidos también tiene que ir cediendo un poco para no partirse al momento de perder la hegemonía. Estados Unidos está luchando por sostener una hegemonía que ya no puede sostener, entonces de alguna manera tiene que empezar a ser flexible. Esta abstención es un pequeño paso en eso. Pero la forma en la cual va a ir contagiando va a ser más paulatina, por supuesto, en Occidente, más profunda en Oriente, porque Oriente es el que se quiere sacar los lazos de encima. Ahora, repito, nuevamente entendámoslo, a los efectos del drama que está viviendo la población en Gaza, esto no cambia en lo inmediato. Sí va a cambiar a futuro, por supuesto, y va a generar cambios en el rumbo que varios analistas lo están diciendo, que es que tras el conflicto, el Israel de antes del 7 de octubre ya no va a existir un nuevo Israel, va a existir una nueva Palestina. Yo diría que a esta altura sería prudente no pensar si en un estado o si en dos estados. Creo que lo primero que hay que resolver es que primero termine el conflicto y después que empiecen a hablar las partes y empiecen a lamerse las heridas y hacer los primeros reproches pacíficos. Y a partir de ahí le veremos las patas a la sota. Mientras tanto, Estados Unidos cada vez va a ir perdiendo más posibilidades de darle cobertura política al Estado sionista, o sea, al sionismo, que es, creo yo, casi que la razón de ser del Estado israelí. La estrella de David es un símbolo sionista, vamos a entendernos. Y entonces, bueno, ya a esta altura le está saliendo carísimo a nivel mundial el respaldo que le está dando, y no creo que pueda sostener eso durante mucho tiempo más. Entonces, paulatinamente el Estado israelí se va a quedar solo, porque en verdad el único sostén que tiene hoy por hoy es Estados Unidos. Si Estados Unidos se baja de eso, Inglaterra se baja automáticamente, Alemania se baja automáticamente, Israel queda solo y solito en el resto del mundo. Y créanme, eso no va a significar un peligro en términos de seguridad para los judíos en el mundo o para los judíos en Israel. Los judíos en el mundo y los judíos en Israel están tan seguros como lo están después del Holocausto. ¿Tá? Acá lo que peligra es el proyecto sionista. Simple y sencillamente no estamos hablando de vidas, estamos hablando de movimientos políticos. Algunos datos que me quedaron colgados, yo me estaba refiriendo a Elvio Rosselli, ese es el presidente del Consejo de Seguridad, el uruguayo que estuvo en el año 15. Lo otro es que ese día, el día de la votación, votaron 15 países en el Consejo de Seguridad, hubo 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. Entonces también ahí hay una cuestión asimétrica, ¿no? La soledad esa que vos lo decías recién. Sí. Yo creo que además eso, porque ¿qué pasa? Acá está buenísimo que hayas traído eso a colación, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera lo que hizo por un minuto Estados Unidos fue aflojar un poco la rienda, y no bien aflojó un poco la rienda, lo que vio fue un poco la realidad, que es, mira, si vos no me apretás, entonces yo hago lo que quiero. Y hasta Japón, y hasta Alemania, hasta Inglaterra, dijeron, sí, vamos arriba. Eso es una señal muy fuerte. Y tiene que ver... Jamás sacó un comunicado celebrando la resolución. Y políticamente Israel, jamás es brillante. Todo lo contrario. Perdón. Israel dijo que esto le perjudicaba la liberación de los rehenes y Estados Unidos tuvo que aclarar que no cambiaba el rumbo. Una derrota política, ¿no? Claramente. Por lo menos sí, el comunicado de Hamás es brillante. ¿Por qué? Porque si bien en relación a los puntos que ellos pretenden ahora negociar, que tienen que ver todos con la situación brutal que se está viviendo en Gaza, saludan en la resolución.
¿Por qué? Porque no se quejan y dicen, mirá, esto no nos cambia nada. Lo que hacen es darle la bienvenida a esto porque entienden justamente que no solamente juegan un partido, por decirlo así, dentro de Gaza, sino que fundamentalmente ellos el partido lo están jugando afuera, porque lo que necesitan es el apoyo internacional. Entonces, están jugados a eso. Y sobre todo hacen un movimiento muy, muy inteligente, que es, no dicen vamos a liberar a los rehenes, que es una de las cosas a las que exhorta, por decirlo así, la resolución. Ellos dicen, nosotros estamos totalmente abiertos a discutir sobre la liberación de rehenes. En eso además no se mueven un pelo con respecto a cómo están yendo a las negociaciones. O sea, ellos tienen la voluntad de negociar. Entonces, de alguna manera lo que están haciendo es mostrar al mundo la línea que están teniendo en las negociaciones. Entonces es inteligentísimo lo que hacen, ¿no? Porque no se paran simplemente en la vereda de enfrente de Israel, que ya sabían que se iba a quejar, sino que además lo que hacen es hacerlo de una forma que les es propia. O sea, que como que se distancian, digámoslo así, de ser como una especie de digamos, como opositor per se de Israel. O sea, no son como la otra cara, sino que simplemente lo que dicen es, bueno, nosotros somos otra cosa, nosotros estamos para otra cosa. Entonces, eso es lo que me pareció interesante del comunicado de Hamás. Y sí, y con respecto a la votación es lo que decíamos, lo que muestra es eso, ¿no? O sea, lo que muestra, lo que le dio la pauta a Estados Unidos es, si yo no aplico fuerza, esto no sale como yo quiero y cada día tienen menos capacidad para aplicar esa fuerza. Entre otras cosas porque están, ¿cómo se puede decir? Están faltando a promesas que hicieron, a promesas graves. Ellos le prometieron a los países europeos que siempre iban a estar ahí para respaldarlos ante un eventual conflicto con Rusia. Y ahora lo que están viendo es que están haciendo firuletes para irse del conflicto con Ucrania. Lo que le prometieron a Japón durante muchos años es que ellos iban a estar ahí para defender su posición estratégica en el Pacífico. Y ahora lo que están viendo es que se la ven en figuritas para generar una situación conflictiva con Taiwán, y ven que, o sea, entre Taiwán y China, y lo que ven es que militarmente no les da. Entonces, directamente lo que están viendo sus aliados históricos es que Estados Unidos ya no solamente los deja tirados en las operaciones en las que le propone participación, sino que ya directamente los va a dejar tirados en todo el mundo. Entonces ahora ellos tienen que resolver sus problemas. Entonces, eso de alguna manera también pesa a la hora de por ejemplo, esto, ¿no? Levantar el brazo o no en la ONU en una posición que en un momento en que Estados Unidos está en un momento muy frágil, Estados Unidos, a eso me refiero. Para terminar, capaz que volvemos al principio, que es este ataque de Israel, que es como a 2 días de votado esto del Consejo de Seguridad, parecería ser una respuesta también, de decir, mirá, no solo sigo matando palestinos, sino que extiendo la guerra a Siria, mato un montón de soldados del ejército siria que luchan pegaditos a los de Hezbollah, ¿no? Son aliados. Sí. Y también mata a algunos de Hezbollah. Y yo me acuerdo que vos decías que cuando que Hezbollah estaba ahí aguantándose, que cuando hubiese una provocación, se podía esperar una respuesta. Bueno, llegó la provocación, se puede esperar una intervención entonces de Hezbollah más directa, cosa que vos habías anunciado. Sí. Bueno. Sí, no en este momento, o sea, no por esto, y aclaro algo, la provocación directa en eso sería la invasión a Rafah, que yo cada día estoy más convencido de que si la van a hacer, no va a ser de la forma en la que la vienen anunciando. Pero antes de meterme en eso, quiero apuntar algo muy concreto que vos decías con respecto a esto de, bueno, cómo se expande. Lo primero es la estrategia política, o sea, la estrategia política que tiene Israel para el mundo, sobre todo para los organismos
digamos, los organismos multinacionales, por decirlo de alguna manera, la ONU, la Corte Internacional, es la estrategia infantil. La estrategia infantil de un niño de 4 años que le decís no toques esto, entonces va y lo toca. A Israel le decís tenés que parar el fuego y lo que hace es ampliar el conflicto. A Israel le decís tenés que tomar medidas para evitar el genocidio y lo que hace es cortar la ayuda humanitaria para hambrear a la población. Entonces, ¿cuál es la estrategia israelí? El infantilismo total. Y no estoy diciendo nada que no sea absoluta y demoledoramente confirmable por hechos. A cada paso que Israel es cuestionado por algo, lo que hace es redoblar. Y eso solamente lo hace un niño de 4 años. Un niño que se porta no lo mal, hace. que tiene Un niño problemas, que se... Claro, el nene que se porta mal. Bueno, Israel es como un nene que se porta mal. Entonces, yo no veo cómo vayan a salir parados de esta. En relación a cuándo Hezbolá entra con todo, bueno, yo creo que lo que está, sigue en esta cuestión de ir paulatinamente aumentando la cosa. Es como decía, Hezbolá tiene claro que esto va a ser una guerra de desgaste, que la forma de llevarla es una guerra de desgaste. No creo que se vaya a mover de eso. Es lo mismo que estamos viendo en Rusia con los atentados del viernes pasado. No le movió un pelo. Putin tiene poco pelo, así que no habría mucho para moverle, pero no lo mueve de su estrategia general, que es esto es despacio y sin pausa y sin prisa. Y así lo están haciendo y no se han movido de ahí. Hezbolá va a hacer exactamente lo mismo, sin pausa y sin prisa. No le va a dar pausa, no le va a dar prisa. Tal vez las cosas puedan cambiar un poco con la eventual invasión a Rafah, como decía. Pero no creo que eso implique, por ejemplo, un ataque masivo. Primero que nada, la invasión a Rafah no creo que vaya a ser como estas cosas que deja ver Israel cuando habla de Rafah. Cada tanto es como que tienen que volver a eso como para aterrar a los árabes y a los palestinos y decir, Israel tiene que jugar el papel de cuco. Es un estado muy chico. 9 millones de personas. Sus vecinos tienen, ¿cuánto? Egipto tiene 100 millones de personas. ¿Se entiende? Israel tiene que jugar el papel de cuco. Tiene la cantidad de población que Bolivia, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Tá? Entonces, la diferencia es que mientras la geografía boliviana ayuda a su población, digamos, como a estar guarecida, a estar protegida, en el caso de Israel no. O sea, tiene espacios abiertos por todos lados. Entonces, pero todavía encima se le ocurre andar provocando a sus vecinos, que es lo que ha hecho desde el 1948. Llegó y empezó a empujar a los vecinos. O sea, estás loco de remate. Bien, pero volviendo al tema. No creo que Israel haga una invasión masiva a Rafah. Tal cual la viene anunciando y la viene dejando ver. No, primero que nada, ahí hay 1,5 millones de personas. No ha logrado, en ninguna de las 4 partes que dividió Gaza, no ha logrado tomar control. Tomar control quiere decir eliminar a Hamás como amenaza. Hamás sigue activo en esas 4 partes. Lo que quiere decir que Rafah va a ser una complicación. O sea, 1,5 millones de personas. ¿Cuántas personas te parece que puede tener ahora el ejército israelí, primo? Movilizó a los reservistas. Dale, perdón. 500.000. No, 300.000. Israel tenía 150.000 efectivos y tenía 150.000 en reserva. Es un ejército de conscriptos, además. Entonces el tema es, son 300.000. Tiene, por supuesto, el problema con el ejército israelí es que confía demasiado en la tecnología y ya el 7 de octubre le dejó claro que la tecnología no es lo relevante es la estrategia general. Entonces, Israel no tiene una estrategia para entrar a Rafah y difícilmente la tenga porque hasta ahora no ha dado señales de tener una estrategia militar que le permita lograr resultados. Entonces, yo la veo difícil. Ahora, igualmente si lo hace en plan de simplemente lo que hago es
entro con la topadora y entro a matar a todo lo que se me cruce. Creo que incluso en ese escenario la respuesta que va a dar Hezbollah, por supuesto, sí va a ser más contundente, pero no se va a salir mucho de lo que, o sea, no va a haber una invasión masiva, que está en posibilidades de hacerlo. Probablemente haya más golpes estratégicos. Creo que a esta altura Hezbollah ya debe estar estudiando todos los lugares lugares estratégicos en los que puede golpear. Yo lo que vi en varias prensas de Uruguay e internacionales que crecen las críticas al gobierno de Israel. Sí, eso sí. Como entonces me puede llegar a ser una salida esa, ¿no? La salida de Israel puede ser que caiga el gobierno. Yo creo que eso... que tiene 5 reelecciones, ¿no? Porque a veces hablan de Putin. Netanyahu tiene unas cuantas elecciones arriba. Netanyahu creo que ya es su 4º periodo de gobierno. Además, lo que hace es... En el 2020 asumió empezó el 5º mandato. Ahí está, eso mismo, bien ahí. Sí, el tema es que Netanyahu, a diferencia de Putin tiene... Es independiente, es una cosa increíble, pero tiene siempre como un mismo partido, por decirlo así, que lo respalda. Netanyahu lo que ha hecho es, en función de que el Likud se fue vaciando, producto del desastre de sus políticas, fue tendiendo alianzas hacia la derecha, lo cual ahora lo puso en esta coalición ultraderechista con Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que directamente están gobernando. La pregunta era dirigida si no podría ser una salida para Israel, decir, bueno, eliminemos el régimen, pongamos otro gobierno que renegocie cosas. Sí. No lo es. No lo es, ¿por qué? No, porque ya lo habíamos visto, las propias encuestas israelíes te indican eso. La campaña de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza tienen arriba de un 90% de aprobación. Pero tal vez eso sea una cosa y la figura del gobierno sea otra. O sea, creo que pero no. Es necesario que la gente apoye masivamente la guerra, pero no quien la esté dirigiendo. En un no, pero está bien. Lo que te quiero decir es que, o sea, si, por ejemplo, si en vez de Netanyahu sube, por ejemplo, el que tiene más chances de serlo, que es Benny Gantz, yo no sé si no va a ser peor. Esa era la pregunta. Ahí está. Sería peor. Benny Gantz fue el jefe del comando, el jefe del ejército, durante la operación, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre ahora de la operación de 2014, que fue particularmente sanguinaria en Gaza. De películas de Hollywood, tiene el nombre de películas de Hollywood, todas esas operaciones. Sí, ahí va. Margen protector. Margen protector. Bueno, ahí va. Película Barreta. Ahí va. De Netflix. Y aparece ahí Benny Gantz con sus lentes medio de James Bond. Fue peor. O sea, realmente fue tremendo. La operación Margen Protector, el saldo que dejó de civiles fue muy grande. No tengo los números ahora, pero los podemos discutir en otro momento. Entonces yo no sé si no va a ser peor, porque además, a diferencia de Netanyahu, Benny Gantz proviene del ejército. Netanyahu no. No sé, vos sabés que no sé siquiera si Netanyahu hizo la conscripción obligatoria en el ejército. Me voy a poner a investigar eso porque sería interesante. Sería interesante verlo. Como te decía, yo no veo, o sea, el cambio de dirección en Israel no va a garantizar un cambio de política, entre otras cosas porque el electorado israelí no lo quiere. Los problemas que tiene Israel son de otro tipo. Perdón, me decías. No, yo iba, si podía ser un escenario de salida decorosa. Bueno, estamos todos a favor de la guerra, sigamos la guerra, pero este tipo es un desastre, pongamos a otro, viene ese otro, negocia de otra manera, suelta a los rehenes palestinos, por lo menos deja estancada la situación y le da como que si congelás la cosa acá, sigue todo mal, pero parece que el camino de ahora es precipitar todo hacia un callejón sin salida. Entonces, tal vez una salida era congelar todo, y para congelar todo tenían que cambiar el gobierno. No parece que haya otra.
Yo te explico cuál sería el problema que tendría el próximo ministro el próximo primer ministro israelí. Va a tener que elegir entre parar efectivamente la guerra y dejar frenar un poco el aislamiento brutal en el que está siendo envuelto Israel. O tenés ahora una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Si, bueno, sí. Voy a dar bola al alto al fuego. Sí, bueno, tiene que elegir entre eso o elegir que a la semana ese más de 60%, ese 68% que está de acuerdo con el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza, se le pare en la puerta de la casa. Creo que esas son las decisiones que tiene que tomar. Yo sobre esto, además, no creo que sea el 68%, pero sí hay que aclarar algo. Los colonos israelíes tienen un grado de militancia igual o superior al de las militancias izquierdistas latinoamericanas, que tienen una gran militancia, son personas muy activas, son personas que están permanentemente generando movilización. Bueno, los colonos son iguales, son audaces. Y un gobierno que se oponga, que llegue a ese punto de decir, bueno, no, vamos a tratar de manejar esta situación de otra forma que no sea de conflicto, le va a traer un problema con los colonos. Entonces, yo igualmente no creo que llegue a mayores, o sea, no vamos a ver una revuelta de colonos, porque como siempre digo, voy a ser lo más amable posible al decirlo. Los colonos no tienen el coraje como para eso. No les da. Pero sí hacen mucho barullo. Mucho barullo. Como todas las personas que les falta el coraje, hacen mucho barullo. Pero hay que ver. O sea, sí es un escenario posible el hecho de que un eventual cambio de gobierno se vea en esa situación. Yo igual no veo a nadie de todas las declaraciones que vos ves, las de Benny Gantz, las de otros, no los veo cambiar. Al único que cada tanto dice algo con un pequeño matiz distinto es Lapid, que es el primer ministro anterior, que es más liberal, pero tampoco hace la diferencia y sinceramente lo tienen sepultado políticamente. O sea, como la opinión de él no va... Los discursos son solo discursos y después a la hora de actuar hay matices. Pero... Bueno, sí, perdón. No, te quería preguntar. No, que yo creo que... Es que yo creo que la cosa se va a definir por ahí, o sea, para que esto se termine de una forma en que no termine siendo una tragedia, para Israel, en términos de la sobrevivencia de su Estado, va a tener que ser que el gobierno haga lo mismo que hace el gobierno estadounidense, pero al revés. Es decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a actuar en contra de la voluntad de ustedes y esto lo vamos a llevar por acá, aunque muchos de ustedes no lo quieran, porque si no, el problema es que sonamos. Y después una más, porque me tengo que ir, pero te voy a hacer una más porque me quedé colgado. Sí. Vos igual me debes una columna sobre la interna de Hamas, que yo sé que es más compleja, porque la información es más escasa, es más enredada, las fuentes son más complicadas, todo lo que hay está muy filtrado, muy contaminado. Pero, amén de que eso queda pendiente, estaría bueno. Me acuerdo que la única vez que hablamos de la interna de Palestina fue en las columnas que hacía el Pájaro en el 2017, que el tipo se metió a hablar de la interna. Fue muy interesante porque no es algo que a los medios occidentales les importe un pepino, son todos la misma mierda, como si no hubiera también serios. Se corta grueso, ¿no? Estaba Hamas y la OLP y en el medio no hay más nada. Y no hay interna. Debe haber interna. En Hamas debe haber interna, me imagino. Sí, por supuesto. En fin. No, la pregunta que también me imagino que no tenés por qué saberla, pero igual me interesa saber, si no la sabés, qué te parece, en base a que estás muy empapado con el tema. Es decir, Hamas empezó, digamos, este operativo con un atentado, ¿no? Con un ataque, ¿no? Durante toda en una guerra, de alguna forma, el otro bando responde
Hamas ha optado porque la guerra tenga que ver con los hechos en sí, son su mayor fortaleza, como lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. Hamas tiene posibilidades, porque estaba pensando en la opinión pública ¿En qué israelí, sentido posibilidades? posibilidades de atacar nuevamente, de cometer atentados terroristas en territorio israelí, porque me quedé pensando, y no lo hace o no tiene posibilidades. Esa es la pregunta, Ujú. como para que no cierren el canal, pero es una pregunta. Vamos arriba. Bueno, pues es una pregunta. Y Sí, que sí. no me puedo hacer esta pregunta, ¿no? Estos Sí, locos, sí, obvio. ¿optan por no hacer atentados ahora o es algo deliberado que no lo hacen? Pero te la hago también pensando en que en esa población cobarde israelí, generalmente temerosa, todos sabemos que el terrorismo existe precisamente para hacer cambiar de opinión a la gente. Sí. Entonces jamás no maneja esa posibilidad. ¿O no? Sí. Yo desconozco los pormenores de Menos mal que lo desconoces. No, sí, sí, no, si no, escúchame así. Ya está, viene don YouTube y me lleva preso. No, te decía, desconozco los pormenores de la capacidad militar de Hamas. Sí, de lo poco que conozco te puedo decir. Como ellos militarmente no han sido derrotados todavía, y sobre todo por lo ingenioso que vimos de ellos en el ataque del 7 de octubre, sí, claro, por supuesto, es muy probable. Yo no te digo ahora, pero sí, claro. O sea, uno de los motivos por los cuales Netanyahu dice que uno de los objetivos estratégicos es la eliminación total de Hamas es porque sabe que es una posibilidad. Pero lo que sí está clarísimo es no le interesa, no le conviene, a esta altura es demasiado laburo, ya consiguió lo que necesita. Entonces, ¿para qué? O sea, nosotros tenemos una imagen, cuando hablamos de terrorista, es el equivalente a lo que los cristianos llaman Satanás, ¿no? Entonces, un terrorista es una persona, lo vemos como, se nos pinta como una persona que no razona, como una persona que lo único que quiere es generar violencia, agresión, que no tiene, que no responde a nada, que simplemente lo que quiere es matar, 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 matar con la excusa de no sé qué. Eso es lo que nos pintan de los terroristas. La caricatura. La caricatura. Bien, bien, si jamás no cuadra con ese perfil, definitivamente. No. Todo lo que ha hecho hasta ahora te lo indica. En el 2018 y 2019 se hacen las famosas marchas del retorno, marchas pacíficas en la frontera de Palestina, reclamando el derecho al retorno de las personas a las cuales les usurparon sus territorios del otro lado del muro de Gaza, y esa fue una movilización pacífica organizada por Hamas. ¿Está? Pacífica. Entonces, si Hamas son terroristas, ¿cómo fue que no usó a los civiles para mezclarse y atacar? No. Era pacífico. De hecho, en verdad, de alguna manera uno tendría que preguntarse si no es el hecho de que el mundo le haya hecho oídos sordos a esa demostración el que ahora estemos en el escenario en el que estamos. Pero jamás lo que esperaba y lo que necesita para la liberación de Palestina era cambiar el escenario internacional. Era lo que necesitaba. Jamás necesitaba que el mundo pudiera empezar a hablar de Palestina y pudiera hablar de la liberación de Palestina. Eso era lo que necesitaba Hamas, porque en ese sentido realmente son patriotas. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden serlo? ¿Que solo los blancos somos patriotas? Ellos son patriotas y entonces velan por los intereses de su pueblo. Entonces, lo que se plantea es, bueno, ¿cómo lo conseguimos? Tirando cohetes ya sabemos que no, haciendo manifestaciones ya sabemos que no, de hecho nos mataron a 200 y pico de personas, nos hirieron a 29.000 personas y no pasó nada. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que conmover al mundo.
Y conmoverlo es conmoverlo atacando al nene mimado del mundo. El nene mimado desde el año 48 es Israel. Entonces lo que hizo Hamás fue atacar al nene mimado para que viéramos lo que puede llegar a ser el nene mimado, que es lo que estamos viendo. Por eso está bien la lógica de guerra, porque a veces cuando vos decís, no, es una guerra, te dicen, no, es un genocidio. Sí, lo que está cometiendo Israel es un genocidio, pero al mismo tiempo el pueblo palestino se siente en guerra. Entonces para mí no está mal llamarle guerra a un enfrentamiento. La guerra no significa que son parejas. Las guerras no, lo que pasa es declararme en guerra contra Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, primero que nada, sí, en ese sentido, es que yo me meto en la lógica de la guerra, porque me meto en la lógica del pueblo palestino, y digo, bueno, en esta guerra, entonces la estrategia ahora es no hacer más nada, porque ya hice el golpe que podía dar, y ahora tengo que dejar de hacer una guerra, por más que te estén dando 20.000 piñas, si podés meter una más, metés. Entonces parece que la estrategia es otra. Y la otra es si este movimiento que parece ser tan inteligente, o que vos lo caracterizás de inteligente, lo cual concuerdo, que además tiene muchos años de experiencia, ¿no? Muchos años de experiencia contra el mismo enemigo, ¿no? Venimos del año 48 viendo la foto, armando la estrategia. Probando una cosa, probando otra, probando Arafat, probando, ¿no? Dentro de la interna de los palestinos pasaron todos, creo, ¿no? Lo que podrían haber estado. Exacto. Y entonces en ese sentido, uno piensa también si no tienen calculados cuántos muertos les salía, y también ya habíamos hablado de esto, y no es un tema menor, no es un tema menor. Y me gustaría también que en otra columna podamos ver o profundizar en cuál es el grado de conciencia de los civiles palestinos sobre ese costo, ¿no? Sí, yo justamente sobre eso te iba a tirar algo que puede ser un titular para esa columna, que es, vos imaginate tener 20 años ahora, imaginate tener 20 años en Gaza al 6 de octubre de 2023. Bueno, si tenías 20 años, habías nacido en el bloqueo. Lo único que conocías era el bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Para que se entienda, es: quiero salir de Gaza y quiero ir a visitar a mis parientes en Cisjordania. No puedo. Yo ahora quiero ir a Maldonado a visitar a mi familia, voy a Tres Cruces, me tomo el ómnibus, llego. Los gazatíes no podían. ¿Se entiende? Quiero comer chocolate. Lo tengo que conseguir de contrabando, porque Israel no me permite ingresar chocolate. Tienen que hacerme una operación y necesito anestesia. Y el problema es que no me la pueden hacer porque la cantidad de anestesia que deja entrar en Israel a Gaza es limitada. Tengo cáncer y necesito medicación. Mi tratamiento va a ser retrasado porque Israel limita la entrada de medicamentos a Gaza. Eso era lo que vivían los 2.3 millones de personas en Gaza hasta el 6 de octubre. Vos me preguntás, ¿qué nivel de conciencia? Vamos a hablar sobre eso, pero tirada estos datos para dar un titular. No crean que es menor. Ese es el tema. Entonces, Hamás ahora lo que necesita es mantener el nivel de conciencia de la población mundial acerca del tema, porque lo que está pasando ahora no es que de repente todos nos pusimos a apoyar y porque ahora me molesta mucho el término pro-palestino. Me molesta mucho el término pro-palestino. Yo no soy pro-palestino. Yo estoy viendo la situación desastrosa, estoy viendo la opresión que vive un pueblo. Pero eso es muy distinto de ser. Sí, claro, es muy distinto de ser. Claro, es muy distinto de ser pro-palestino. Yo, sinceramente,
A mí me encanta mi cultura con todos los defectos que tiene, me refiero a la cultura atea que tengo. Respeto y admiro en cierta forma las distintas culturas, la cultura musulmana, su fe y todo lo demás, pero yo no soy pro. Entonces, es parte del operativo el decir ahora, porque sos pro-palestino. Yo lo que quiero es que no los opriman, así como no quiero que opriman a la gente en Myanmar, no quiero que opriman a la gente en Camboya, no quiero que opriman a la gente en África. Punto. Los aliados no eran... Los aliados de la Segunda Guerra Mundial no eran pro-judíos. Claro, yo soy pro-humano, señor. Soy pro-humano. Entonces, eso es lo otro que hay que entender. En verdad, lo que está tratando de hacer Hamás es decir, bueno, sigamos alentando a la gente a que se informe sobre lo que nos estaba pasando y que siga viendo el desastre de nuestra situación, que ahora es peor de lo que era antes, pero no es que antes estaba bien. Es como lo otro, hay un montón de videos en las redes sociales, Gaza antes, Gaza ahora. Y te muestran unas imágenes de Gaza que yo en algunos casos sé que no son de Gaza. Y eso también me parece que está mal, porque es dar una idea del Gaza antes del 6 de octubre, que no es. Gaza llevaba soportando un bloqueo brutal desde el año 2006, que no quiere decir que ahí empezaron sus dramas, porque los problemas que tenía Gaza arrancaron en el 1948. Los problemas más graves. Entonces, eso es lo que tenemos que entender a la hora de pensar en, bueno, no solamente el grado de conciencia de los palestinos, sino hacia dónde va. Ellos lo que quieren es simplemente poder vivir como el resto de nosotros. No estoy exagerando. Quieren poder vivir como cualquier persona en el resto del mundo. En particular del mundo occidental, digo, ¿no? Porque en África hay gente que vive muy mal, en otras partes del Medio Oriente hay gente que vive muy mal, en Asia también. Pero esa es la idea, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están en su lucha por eso. Y Hezbollah entiende eso perfectamente, volviendo a tu pregunta sobre Hezbollah. Hezbollah lo entiende perfectamente, entonces no quiere irrumpir en eso, no quiere digamos, mostrar cuánto poderío y cuánta capacidad tiene y que ahora finalmente sí puede enfrentar a gran escala en una pelea de pie a Israel. Necesita entender qué es lo que está pasando con los otros oprimidos, porque el tema es que Hezbollah lo que está haciendo es tratando de aguantar que no se le venga el humo a Israel, por eso es que existe Hezbollah. Entonces, entendámonos, esta es una guerra difícil que creo yo que ellos entienden mucho mejor que nosotros el cómo tienen que pelearla. Ahora, con respecto a esto que vos decías, ¿no? Bueno, la lógica de la guerra. La guerra tiene reglas. La regla tiene reglas y si el pintor austríaco hoy por hoy es conocido es por haberse pasado por el lugar donde no le da el sol todas las reglas de la guerra. Entonces no es que como estamos en guerra vale todo. Y el problema es que no solamente Estados Unidos, sino ahora en forma flagrante Israel está violando todas esas reglas. Todas. Creo que no le está quedando una. Entonces, sí, está bien. Los palestinos tienen una lucha y tienen un conflicto. Guerra es otra cosa, porque a la guerra van los soldados, no van los civiles. Los civiles cuando de repente dicen, bueno, ahora quiero ser un soldado, ahora quiero tomar las armas, ahora quiero tener una lucha armada, lo que hacen es eso, en un ejército, en una milicia. Los civiles que no toman armas están diciendo algo claro, que es, yo en esto no me meto, yo creo en la lucha pacífica. Lo que quiera que eso sea, tirar una piedra eso es parte de la lucha pacífica. Aunque mucha gente pueda pensar que no. Entonces, ¿qué era lo que había? La resistencia y la defensa de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente lo que necesitaba la población de Gaza era un movimiento de resistencia que lo identificara. Jamás es eso. Por el camino se convirtió también en un movimiento militar. Jamás tiene como esas tres patas, ¿no? Movimiento militar, movimiento político, movimiento de resistencia. O sea, militar me refiero a de guerrilla, insurgencia. Ahora, eso creo yo los gazatíes lo tienen bastante claro porque por algo el 55% de ellos durante la pausa humanitaria de diciembre dijo que apoyaba a Hamás y que creía que el ataque que había hecho Hamás estaba bien. Lo cual no es poca cosa
cuando de repente vos a esa altura llevabas casi 20.000 muertos, pagando con 20.000 muertos. Eso te da una pauta de cómo funciona la cosa para ellos. Pensémoslo en clave occidental. Uruguay, ¿con cuántos civiles pagó su independencia? ¿Con cuántas muertes pagó la batalla de las Piedras y las distintas batallas que tuvo? La batalla de las Piedras, Artigas tenía fundamentalmente milicias. Sí, o sea, hay que sacar la cuenta proporcional a la población. En proporción. Pero la cuestión es que pagaron para que nosotros hoy por hoy seamos libres. Entonces, nosotros tenemos que agradecer eso. Los franceses, la otra vez me enteré de algo. Cuando Estados Unidos iba a invadir Normandía, le avisó al general de Gaulle que la invasión implicaba luego hacer movimientos que probablemente generaran una cantidad de muertos importantes en Francia, civiles. Y de Gaulle preguntó, ¿cuántos? 30.000, le dijeron. Y de Gaulle dijo, pero con esto nos liberamos de Alemania. Sí. Bueno, ok. Por eso es que de Gaulle nunca iba a ninguno de los actos recordatorios de la liberación de Francia, porque sentía que tenía el peso moral, no de 30.000, de los 50.000 civiles que finalmente murieron. Porque tuvo que tomar una decisión por ellos, que significó justamente el que hoy los franceses hablen francés y no alemán. Pero entendía por qué lo estaba haciendo. Cada una de esas vidas valió. Entonces, este es un escenario terrible, es un escenario muy fácilmente mirable con mezquindad, pero es importante que se entienda que de alguna manera los gazatíes están diciendo que entienden el valor que tienen sus vidas y sus muertes. ¿Y por qué lo digo? Porque si vos les preguntás hoy, si yo te abro el portón de Egipto para irte, ¿vos te vas? La mayoría te va a decir que no.